Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi temporada después del fin de semana de parón de la semana pasada. Volvemos a la liga. Enfrente, el Club Básquet dels Monjos, el tercer clasificado, que ya nos lo puso difícil en casa. Las Bambas, ojo, las Kairi 6 Trophy, gracias a Basketball y como siempre el patrocinio de los calcetines Beste Brand modelo Flopball. Esta vez escogisteis vosotros en mi Instagram que fueran los negros. Como os digo, delante un Club Básquet dels Monjos que en casa ya nos puso las cosas muy difíciles. De hecho, solo ganamos de 2 en casa. Y yo, pues que iba a volver a las pistas después de un par de semanitas de jornadas de descanso por la rotura del gemelo. No está curado el gemelo. De hecho, está aún un poquito renqueante. Pero bueno, íbamos a hacer el esfuerzo de jugar y ver si podíamos ayudar al equipo a conseguir, primero, una importantísima victoria y segundo, en caso de perder, intentar mantener el average, que como os digo, era de 2 puntos. Le pregunto a Willy si estoy guapo y me dice que sí, claro, que estás tú buenorro. Y por si no lo sabéis, estoy otra vez, antes de entrar a trabajar, en el coche grabando este voz en off, para que lo tengáis hoy mismo. ¿Y qué manera de empezar? ¿Cómo se nota que tenía ganas de jugar? Primera jugada, primera canasta. Así sí que se empiezan los partidos, Flopball. Así sí. Y el principio del partido esta vez no fue de imprecisiones. No fue de imprecisiones. Hubo intercambio de canastas y de tapones. No había visto un inicio con tantos tapones, creo que en mi vida. Y aquí el primero. Tiquití, con la puntita, con la uña casi, Félix? Casi le das con la uña al balón y lo pinchas. Pues hubo, creo que si no conté mal, que en el primer minuto y medio o 2 minutos, 5 tapones. Aquí con la izquierda, esa la tendría que meter. Y otro de los tapones que se vino, pues fue aquí, tras el rebote de Cooney. Ahí, tras el rebote, perdón, de Marshall. Y el tapón a Cooney. Y ojo. Porque y otro por aquí de Dida, es que era otro, sí, brutal, ¡pum! Aquí coge el rebote a Sikuni y otro tapón. Nadie quería meter canasta. No sé si eso es mérito de la defensa o de mérito de los ataques, porque es cuanto menos curioso, ¿no? ¿Vosotros habéis visto un partido así que empiece con tantos tapones? Pero ya dijo, ya que ahí abajo no para de haber tapones, pues vamos a tirar un pelín de fuera. El primer cuarto tuvimos bastante dominio, aunque no nos acabamos de ir. Aquí veis que, ojo, las carreritas vuelven, el gemelito, ojo, asistencia Leo para Blas. Cómo se despista aquí la defensa al volver a recuperar su marca y cómo llega a tiempo esa asistencia, ¿eh? Pues como habéis visto, el gemelito pues respondió bien, no me hizo nada de daño, al acabar el partido tampoco se me hinchó como la última vez, podía andar, ojo, aquí nos enchufa el triple también. Intercambio de golpes, estuvimos los dos equipos bastante acertados en este primer cuarto. Aquí le iba a hablar, mira, tengo un moquillo. Y sobre todo, chicos, si os gusta esta sección, vino a grabar Javichu, el vídeo lo ha editado Sergio. Es la primera vez que nos unimos como team los tres, así que dejar un buen me gusta, dejar un like, que esta temporada la echabais de menos, esta saga. Ojo aquí, hay faltita la primera, esta sí, justita, pero lo es falta, y ya veréis que esto creo que era el minuto 3, pues en el minuto 4 y medio me pitan la segunda. Ojo aquí me la como, me como, y encima no recupero, y a tablero, venga, por si fuera poco. Y ya veréis la segunda falta, luego la veremos y la comentaremos, porque, hostia, le dije al árbitro, pero si yo estoy a 1 metro del jugador, ¿por qué me la pitas a mí? Y eso hizo que tampoco pudiera jugar muchos minutos, porque ya os digo, me pitaron la segunda falta en el minuto 5, creo que es la siguiente jugada, y luego en el segundo cuarto, cuando volví a entrar, bueno, ya lo veréis, no os pago spoilers. ¡Ojo, no looking pass! Y triplazo a los Monjos. Es uno de los equipos que me cae mejor, de hecho, por la noche, después del partido. Ellos tenían cena y se estuvieron toda la noche enviándome vídeos. Muy borrachos, sí. Es el equipo más divertido y más borracho que yo conozca. Ojo, aquí el fade away. Cooney, que ya escarmentó de los tapones. Y aquí pues, un poco de faltos de acierto, ¿no? Hemos tenido un par de jugadas o 3 que podíamos haber asegurado un poco más. Aquí, mira. Mira, me pita falta a mí que estoy detrás. Y claro, obviamente me cambian, minuto 5, segunda falta, pues a sentarse. Tampoco va mal, tampoco fue del todo mal, porque sí, el gemelo no se cargaba mucho y nos vamos con
12-13, lo vamos a tener pendiente. Lo vamos a tener presente para el más menos. Aquí, Marsal, que sí, a Marsal sí que no le meten tapones. De momento. Porque creo que en todo el partido hubieron 14. Mira, aquí había otro que se quejaba de falta, que quizá lo era. Pero bueno, al no ser falta, pues tapón. Y Curry, que empieza con su brazo torcido, con su mecánica abierta, a enchufar triples. Balón para Rosicky. Y Curry, que cuando empieza, pues si le dejas espacio, pues va metiendo. Aquí cogimos un pequeño margen, creo que de 4 o 5 puntos, pero que antes de acabar el primer cuarto ya nos igualaron. El 7. El 7 fue el que mandaba los vídeos, el Capi. Espero que sea el capitán el 7, ¿eh? Lo espero. Y aquí creo que con esta jugada, no sé si con esta o... ¿Cuánto queda para que acabe el cuarto? No lo sé. Bueno, vamos a seguir comentando. Ojo, movimiento. Y otro triple. Aquí es cuando nos recortan un poco la ventaja que habíamos conseguido con estos dos triples. Creo que nos fuimos de 5-6 y al final acaba el primer cuarto, creo que 1 arriba o 2 arriba. Ahora lo veremos, a ver si nos lo enfocan. Este 2 más 1 tontito, un poco tontito. Ah, no, sí, ya estamos en la media parte. Pero madre mía, Félix, ¿dónde estás? He perdido la práctica de comentar los vídeos. Si ya estamos en la media parte. No se ha visto ni mi tercera falta. ¿Cómo pasa el tiempo? Pues nada, nos vamos a la segunda parte. Como veis, máxima igualdad. Y otro pinchito. Aquí jugándome llevaba 3 faltas, jugándome la cuarta, ¿eh? Llegan a pitar la cuarta y me hubiese reído bastante. Didac, asegurando. Ya os digo, el segundo cuarto al final fue el peor cuarto nuestro. De hecho, ganamos los 3 cuartos menos el segundo. El primero, el tercero y el cuarto los ganamos. Y ojo, aquí se viene asistencia para Rups. Y no veis la estadística porque para tenerlo a tiempo, Chechu pues no ha dado tiempo a meter las estadísticas del cuadro ahí abajo. Pero bueno, ya las cantamos al final. Hacemos repaso de estadísticas individuales, de la media que llevamos y la clasificación, cómo queda después del partido, porque aún no os vais a ver el resultado. Aunque si me seguís en Instagram, @flopball, ya sabréis cuál fue el resultado. Lo que no sabéis fue cómo acabó. Aquí hubo un momento en el tercer cuarto mágico de Rups, que tiene esos momentos de inspiración que nos permitieron volvernos a coger al marcador, porque en la media parte nos fuimos 5 abajo, creo. Aquí saca la falta. Y ojo. Aquí dijeron que se quejaban de flopping. A ver si te desequilibras. Pues es normal que te vayas a tomar por culo. Otra canastita aquí. Volver a sentar. Aquí aún estaba con 3 faltas. Y nos fuimos con -2. No está mal, del -6 o -5 la media parte a -2. Conseguimos recortar un poco de distancias. Y ojo el canastón. Increíble canastón de Curry. No es Stephen Curry, chicos. Es Javi Carrillo, que también hace reversitos. Este contraataque fácil. Volvemos a pista. Aquí creo que ya estamos en el último cuarto. No, queda un minuto y medio. No doy ni una. ¿Pero qué pasa? Entramos con -3. Buena defensa, pero el rebote. Siempre nos pasa lo mismo, encima con falta. Rosicky, su primer tiro fallado de la temporada de 2. No había fallado ni uno. La verdad es que solo había tirado uno también. Así que buen pedrusco aquí. Más que la busca adentro. La perdemos. Y otro contraataque fácil. Si das segundas oportunidades en el rebote y contraataques fáciles, no vamos bien. Buena canastita, Blas. Ese 2+1 arreglando los rotos que nos estaban haciendo en defensa. Salimos al contraataque. Canastita fácil, anotamos. Pinchito. Y salimos otra vez al contraataque. Y el pase se nos escapa un poco. Sacamos la falta. Pitaron muchas faltas y muchas faltas de ataque en general. Buena continuación del Monjo de aquí, asistencia de Jere, que me encuentra solo. Aquí, empate en el marcador, si os fijáis, empate. Y canasta. Momentos decisivos del partido, ya en el último cuarto.
canastón. Vaya canastón. Qué locura de canasta. Aquí se nos van a 4, quedando 6 minutos. Había que hacer lo posible para que no se fueran. Ojo, Ger en confianza. Mucha confianza, asistencia. Contamos como asistencia. No, ¿verdad? Aquí viene solito, triple. ¡Vamos! ¡Vamos! Empate, 5 minutos. ¡Qué tensión! ¡Qué tensión! Si no supiera cómo acaba el partido, estaría de los nervios atacado. ¡Gol! Otro triple. Pinchito aquí. Uf. Falta posterior podría entrar, ¿no? Se confirma que podría haber falta posterior. Y ojo, desajuste. Casi. Aquí nos sentamos, creo que ya quedaba un minutillo. Sí, un minuto 10, 2 abajo. Estaba reventado. Y esta canasta. Mirad qué canasta nos meten. Decisiva. Se nos complica la cosa, pero aún habría esperanzas. Canasta Marsal, bien. 2 abajo, 23 segundos. Atacan ellos. 14 segundos para atacar. Aquí creo que ellos decidieron mal, porque si sacaban de defensa tenían toda la posesión para gastarla. Pero bueno, defendemos. La robamos. 2 abajo, quedaban 12, 13 segundos y Marsal la pierde. Se le escapa el balón a falta de 6 segundos. Tiempo muerto de ellos, sacan de banda. Ojo, y nos pidan falta. Falta 2 tiros, meten 1 y sacamos. Ojo, triple para empatar. La fallamos, el palmeo. Quedaban 2 segundos. Félix métela en el último segundo para forzar la prórroga. Pero no pudo ser, chicos. 3 abajo. Merecida victoria de los Monjos. Fueron mejores en el global del partido. Y vamos a repasar las estadísticas de mi vuelta. 8 puntos. Creo que es la más baja puntuación desde la primera jornada. 4 rebotes, 3 asistencias, 4 de 7 en tiros de 2, 0 de 5 en triples. Mal. Se nota que estoy poco entrenado en los triples. 2 robos, 1 pérdida, 2 tapones, 1 tapón recibido, 4 faltas, que no acostumbro a hacer faltas, y 5 recibidas para 10 de valoración y un más menos de más 10. Nada mal, más menos, al menos en pista, pues lo que yo estaba jugando, pues aportamos algo. Las medias, ¿cómo quedan? Quedan una media de 20 puntos clavados. 5,6 rebotes, 3,7 asistencias y una media de valoración de 26,5. Que no está mal, pero han bajado bastante respecto al último partido. La clasificación, como veis, salimos primeros, pero como veis, el Murray tiene un partido menos que lo juega hoy viernes. Así que al final de esta jornada, de este fin de semana, ya estaremos igualados. Els Monjos y el Sant Josep Obrer. Sant Josep Obrer es nuestro próximo rival, a solo 2 victorias, y els Monjos con el average. Luego ya tenemos a la ESI y el Reus Deportivo con 11 victorias, que son nuestros siguientes rivales después, o sea que una locura. Y en la parte baja, pues el Valls, que está remontando el vuelo con 7 victorias, el Vendrell, que lleva 9 derrotas seguidas, y ya con 6, vaya igualdad. Òdena, Igualada, Manyanet, Reus y Reus Ploms con 6 victorias, jugándose la permanencia y el descenso que ahora mismo ocupa el Catòlic de Hospitalet. Y chicos, muchas gracias como siempre por vuestro seguimiento a esta serie y nos vemos la próxima jornada.